Gracia y paz, amados hermanos de la Iglesia Bautista Reformada, Gracia Soberana. Qué bueno que nos encontramos de nuevo para sumergirnos juntos en la palabra. Hoy vamos a estar viendo un pasaje precioso en Mateo, capítulo 19. Se trata de la bendición de los niños y van a ver que este relato tiene lecciones valiosísimas para todos nosotros sobre la fe, la humildad y, claro, sobre la crianza de nuestros hijos. A ver, seamos sinceros. Como padres, todos queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿verdad? Anhelamos que crezcan y se conviertan en personas de bien, que sean respetuosos, que la gente hable bien de ellos. Y claro, eso nos llena de un sano orgullo, porque de alguna manera honra a toda la familia. Y ese es un deseo muy bueno, muy natural. Ahora, para entender bien lo que está pasando en este pasaje, tenemos que viajar un poquito en el tiempo. El sermón vespertino nos explica que en esa época existía una costumbre judía muy arraigada, que incluso está en el Talmud. La idea era llevar a los niños pequeños ante una persona de gran reputación, un profeta, un rabino importante, para que pusiera sus manos sobre ellos y los bendijera. ¿Y qué esperaban con esto? Pues que esa bendición los guiara para ser estudiosos de la ley, fieles en su matrimonio y en general que tuvieran una vida llena de buenas obras. Muy bien. Para analizar a fondo este relato tan rico, lo vamos a dividir en dos ideas principales, ¿de acuerdo? Primero, vamos a hablar sobre lo que significa confiar nuestros hijos a Jesús, incluso cuando parece que hay obstáculos. Y en segundo lugar, vamos a desmenuzar esa frase tan famosa de Jesús, ¿qué significa que el reino de los cielos pertenece a los que son como niños? Perfecto, pues. Arranquemos con nuestro primer punto, confiar en medio de oposición. Miren, los padres de esta historia no estaban llevando a sus hijos con Jesús solo por seguir una costumbre, para nada. Ellos ya habían sido testigos del poder de Jesús. Tenían una fe genuina en que una bendición suya no era cualquier cosa. Tendría un impacto espiritual real y profundo en la vida de sus pequeños. Por eso querían que pusiera sus manos sobre ellos como un símbolo de esa conexión especial con Dios. Y es importante fijarnos en un detalle. No eran niños grandes, eran infantes, bebés, niños muy chiquitos. Lucas lo deja clarísimo. Pero justo en ese momento de fe de los padres, se topan con una pared, un obstáculo totalmente inesperado: los propios discípulos de Jesús. Y aquí, claro, nos surge la pregunta, ¿pero por qué? ¿Qué les pasaba por la cabeza a los discípulos para reprender a estos padres? ¿Por qué intentaron impedir que se acercaran? La Biblia no nos dice el motivo exacto, pero podemos imaginar algunas cosas. Quizá Jesús estaba en medio de una enseñanza súper importante sobre el matrimonio y pensaron que esto era una interrupción fuera de lugar. O tal vez simplemente lo vieron como algo sin importancia, un asunto trivial que no merecía el tiempo del maestro. Su actitud era básicamente: «Oigan, no molesten al maestro con estas cosas». Y esto nos muestra que todavía no entendían bien el corazón de Jesús. Pero la reacción de Jesús fue tremenda, inmediata y muy, muy fuerte. El Evangelio de Marcos usa una palabra muy potente. Dice que se indignó, o sea, se molestó de verdad. Esta emoción tan intensa de Jesús nos enseña cuánto valora él a los niños y lo terriblemente equivocados que estaban sus discípulos. Y su orden es tajante, directa, y cambia la perspectiva de ellos para siempre. Y bueno, esta reacción tan clara de Jesús nos sirve de puente perfecto para nuestro segundo punto, donde vamos a profundizar en esta enseñanza clave: el reino y los niños. Ok, aquí tenemos que ser muy cuidadosos para entender bien a qué se refiere Jesús. Él no está diciendo que los niños son perfectos o que nacen sin pecado. De ninguna manera. La Biblia, por ejemplo en el Salmo 58, es muy clara sobre nuestra naturaleza caída desde el principio. Lo que Jesús está resaltando en los niños es otra cosa. Es esa capacidad de confiar sin peros, esa apertura, esa falta de malicia. Esas son las cualidades que para Él nos hacen el modelo ideal de cómo se debe entrar al reino de Dios. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con la salvación? Miren, aquí nos ayuda una palabrita que suena complicada, pero no lo es: monergístico. ¿Qué significa? Sencillamente que la salvación es 100% obra de Dios, de principio a fin. No es algo que nosotros podamos iniciar o lograr con nuestro esfuerzo. Es Dios quien obra a través de su palabra y del Espíritu Santo en lo que llamamos el llamamiento eficaz. Bien, entonces, cuando Jesús dice, de los tales es el reino, está declarando que las bendiciones de la salvación ya les pertenecen a estos niños. Pero claro, esto es un proceso. Pensemos que la bendición que reciben es como una semilla. Esa semilla se planta y con el tiempo, cuando lleguen a una edad de entendimiento y Dios obre en su corazón, esa semilla germinará y los llevará a entregar su vida a Cristo de manera personal, voluntaria.
Todo esto nos aterriza en una responsabilidad muy clara como padres. Nosotros no podemos salvar a nuestros hijos, eso solo lo hace Dios. Pero sí tenemos un deber fundamental, y se resume en 4 cosas. Orar por ellos, pero orar sin parar, enseñarles las Escrituras desde chiquitos, traerlos fielmente a la congregación para que estén bajo la predicación de la palabra, y quizás la más difícil y más importante, darles un buen ejemplo con nuestra propia vida. Y para que no nos desanimemos en esta tarea, que a veces es dura, tenemos promesas maravillosas en la palabra. El Salmo 112 nos dice que la generación de los rectos será bendita. ¡Qué promesa! Esto nos recuerda que nuestra fidelidad a Dios, aunque no lo parezca, tiene un impacto real en las generaciones que vienen. Y este punto, hermanos, es crucial. Los niños lo ven todo. Prestan muchísima más atención a cómo vivimos que a lo que decimos. Si ven que hay una desconexión entre nuestras palabras y nuestras acciones, si detectan hipocresía, sin querer nos convertimos en el principal obstáculo para su fe. En cambio, un ejemplo de vida íntegro, honesto, eso tiene una eficacia que ni nos imaginamos. Y la escena termina de la manera más hermosa. Jesús, después de corregir a sus discípulos, hace exactamente lo que los padres habían anhelado desde el principio. Los toma, pone sus manos sobre ellos y los bendice. Un acto lleno de amor, un símbolo poderoso, pero sobre todo, una bendición real que satisfizo por completo la fe de esos padres. Así que nos vamos con esta reflexión, que es para cada uno de nosotros. Con nuestras actitudes, nuestras palabras y sobre todo con nuestro ejemplo de vida, ¿estamos actuando como los discípulos poniendo obstáculos e impidiendo que los más pequeños se acerquen a Jesús? ¿O estamos siendo como esos padres, facilitando el camino, presentándolos ante Él con fe y con oración? Que el Señor nos ayude a ser siempre un puente y nunca una piedra de tropiezo.